A continuación vamos a trabajar sobre el tema del aprendizaje y los factores biológicos que intervienen en él. Nuestro primer punto es analizar sobre qué es el conocimiento y realmente de dónde nace el conocimiento como tal. Nuestra segunda parte de la presentación tiene que ver con los factores fisiológicos que intervienen. Para ello estaremos hablando sobre las estructuras y las conexiones nerviosas que presenta el cerebro, pues para generar cierto tipo o ciertos estímulos, porque recordemos que no todos tenemos las mismas habilidades, porque pues eso depende mucho de la estructura de nuestro cerebro. Y aprender implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Las personas aprenden habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales, las cuales pueden adoptar muchas formas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo podemos crearlo o cómo nace? De acuerdo a la teoría de Luke, él señala que las ideas no son innatas, que todo conocimiento deviene de la experiencia de los sentidos y de la conciencia personal. El aprendizaje se adquiere de las estimulaciones sensoriales y de las reflexiones personales acerca de la experiencia. Inclusive, el aprendizaje permite direccionar el comportamiento de los individuos continuamente. Las personas aprenden habilidades y conocimientos, conductas y creencias a través del aprendizaje social. La relación entre aprendizaje y memoria es, primero, el aprendizaje es un periodo durante el cual se adquiere nueva información, en donde se producen cambios de conducta o adaptación al medio ambiente, por lo que el aprendizaje es un requisito necesario para la adaptación rápida al contexto o problemática a afrontar. La memoria es el almacenamiento de la información recién adquirida de manera que pueda ser utilizada posteriormente. Bases biológicas. Aquí partimos de las estructuras físicas. Para ello, el organismo vivo depende de su estructura, es decir, del desarrollo de su cerebro. El aprendizaje ocurre gracias a la utilización de las conexiones cerebrales o conocidas como conexiones nerviosas, las cuales pueden ser modificadas a través del aprendizaje. Dentro del aprendizaje hablamos de las funciones cerebrales, las cuales son aquellas asociadas a los sentidos, relacionadas también con las ideas, pensamiento lógico y reflexión, y con las capacidades motoras. Todo aprendizaje viene de la intervención del cerebro con el cuerpo y el medio ambiente. Si consideramos el aprendizaje como un cambio duradero, este produce cambios en el comportamiento mismo, por lo que a su vez la estructura del cerebro cambia. Chung lo define que el aprendizaje es un hecho de la relación recíproca debida a la neuroplasticidad del cerebro, el cual tiene la capacidad de modificar su estructura y sus funciones como resultado del aprendizaje que vincula la experiencia. Neurociencia, psicología y psicología. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, y es el mecanismo central del cuerpo que controla la conducta, el pensamiento y los procesos cognitivos. El cerebro controla las diferentes funciones, por lo que él mismo se divide en lóbulo frontal, el cual está encargado de manejar la parte del lenguaje, el área motriz y la escritura. Luego contamos con el lóbulo parietal, encargado de la comprensión de las palabras escritas y las áreas psicosensitivas. Tercero, contamos con el lóbulo temporal, el cual se encarga de la parte auditiva y la comprensión de las palabras habladas. Por último, el cerebro contiene el lóbulo occipital, el encargado del área visual. En la clase de artes queremos enseñar a los estudiantes de octavo grado la influencia del contexto social y político que marcó la obra de algunos artistas que sobrevivieron a la Primera y Segunda Guerra Mundial. La intención del estudio es que la historia contada de forma tradicional, es decir, con términos técnicos y datos precisos, a veces no permite acercar al estudiante que se interese por el estudio de la historia. El objetivo era comentar las situaciones de horror, desesperanza y miedo que se vivían en la Europa del siglo XX, pero la necesidad de mezclar las emociones, la naturaleza de lo que significa la guerra y los efectos psicológicos que producen el sujeto quien la vive, estableció un precedente en la clase.
Aprovechando el uso de las herramientas TIC dentro del aula, los estudiantes a través de la observación de imágenes fantasiosas, pero representativas del significado emocional y psicológico de la guerra, les permitió recordar que detrás de estas imágenes hay un ser humano que vivió este acontecimiento, lo cual nos permitió acercarnos de forma más personal al contexto histórico y construir un discurso ético y reflexivo acerca de lo que representa el concepto guerra. Recurrimos a la estimulación visual, luego continuamos con la descripción visual de las obras y se comentaron un poco de la biografía de los artistas que las habían creado. Se pudo evidenciar la preocupación del contexto en el que se sitúa el estudiante, ya que su realidad o entorno afecta a su desarrollo personal, desde la conducta, o sea, entornos de violencia, hasta las creencias que les transmitimos. Las bases biológicas que logramos activar en este tipo de aprendizaje es que deseo estimular las diferentes funciones y estructuras cerebrales. El lóbulo frontal, el cual está encargado de manejar la parte del lenguaje, también estimular el lóbulo parietal, encargado de la comprensión de las palabras escritas y las áreas psicosensitivas. Estimular también el lóbulo occipital, el encargado de estimular la parte del área visual, y por último el lóbulo temporal, el cual está encargado de activar la parte auditiva y la comprensión de las palabras habladas.